Buenos días a todos de nuevo. Una vez más empezamos con nuestros vídeos de matemáticas de segundo de bachillerato, esta vez dedicado a algo realmente importante. Bueno, realmente importante a lo largo de las matemáticas de segundo de bachillerato son el estudio y representación gráfica de funciones. Bien, en este caso os traigo una función bastante interesante de las que utilizamos muchas veces los profesores como ejemplo de una función que tiene mucha variabilidad y sobre todo una función que tiene asíntota oblicua con extremos relativos máximos mínimos, con la presencia de una inflexión. Una de esas funciones, como decimos los profesores, que tiene un poquito de todo. Por tanto, os aconsejo que realicéis, como siempre os digo, es decir, aquí os voy a presentar el vídeo con todos los resultados obtenidos. Yo os aconsejo que toméis esta función, que ahora veréis cuál es, y que vosotros la intentéis de entrada. Y con todo lo que consigáis, después es cuando podéis visionar el vídeo, además parándolo cuando sea necesario, viendo las explicaciones. La ventaja que tiene un vídeo, lógicamente, es que tú puedes pararlo en el momento que quieras para entender de nuevo la explicación. Yo os voy a explicar todo lo que concierne a esta función y, como os he dicho antes, que me parece muy interesante. Bien, os voy a presentar cuál es la función en cuestión. La función en cuestión, que ya hay mucha parte resuelta en esta diapositiva que vais a ver, es, un momento, la función x cubo partido por x más 1 al cuadrado. Repito que es una función clásica que aparece en muchos libros de física, que la utilizamos muchos profesores en el desarrollo de nuestra asignatura, porque es una función que tiene, por así decirlo, un poquito de todo. Bueno, pues vamos a proceder como procedo yo siempre. Mira, en primer lugar, yo siempre me quito de en medio las dos derivadas, tanto la primera como la segunda derivada, ya las tengo en cuenta, y así en el punto número 4, que es análisis de las derivadas, pues bueno, pues ya lo tengo hecho, no tengo que volverlo a hacer. Bien, empezaré por la primera derivada. Como es un cociente, deriva del primero 3x al cuadrado por el segundo sin derivar, x más 1 al cuadrado, menos la derivada del de abajo, que como es una potencia es 2, por la derivada de lo de dentro, que es 1, que no está puesto porque es un 1, y por x más 1 elevado a 1, ya está puesto, y por el de arriba sin derivar, x cubo. Todo partido por x más 1 al cuadrado, es decir, a la cuarta. Bueno, en este caso se hace absolutamente imprescindible esta simplificación. Un factor x más 1 de aquí, un factor x más 1 de aquí y un factor x más 1 de aquí, por factor común arriba. Entonces aquí quedaría elevado a 1, aquí desaparecería y aquí quedaría elevado al cubo. Realizadas las operaciones de multiplicación y quitando paréntesis, al final la primera derivada nos queda en esta expresión relativamente sencilla, x cubo más 3x al cuadrado partido por x más 1 al cubo. Con esta versión de la primera derivada pasaremos a hacer la segunda derivada. Derivada del de arriba, 3x al cuadrado más 6x por el de abajo sin derivar, x más 1 al cubo, menos la derivada del de abajo. La derivada de abajo es 3, aquí lo pone, por derivada de lo de dentro de la potencia, 1, de la base de la potencia, 1, por x más 1 elevado a una potencia inferior, 2, y por x cubo más 3x al cuadrado, que es el de arriba sin derivar. Bueno, pues también se hace absolutamente imprescindible simplificar. Como aquí hay 3 factores x más 1, aquí 2 y aquí hay 6, pues entonces puedo simplificar x más 1 al cuadrado por completo, aquí el cuadrado quedaría elevado a 1 y aquí el cuadrado quedaría elevado a 4. Bueno, pues realizando las operaciones de multiplicación y reagrupando términos, etcétera, etcétera, llegamos a una versión muy sencilla que es 6x partido por x más 1 a la cuarta. Ya tenemos la función, la derivada y la segunda derivada. Bien, empecemos de la forma clásica como yo lo hago. Yo lo desarrollo siempre en 4 puntos. El primero, dominio y análisis de discontinuidades. Segundo, puntos de corte con ejes x e y. Tercero, límites en los infinitos y, si fuera necesario, asíntotas oblicuas. Y el cuarto punto, pues análisis de las derivadas para obtener máximos y mínimos relativos y punto de inflexión. Empecemos por el dominio. El dominio de esta función son todos los números reales excepto el menos 1, porque el menos 1 haría que menos 1 más 1, 0, 0 en el denominador. Por tanto, tenemos un dominio muy sencillito. Todos los números reales excepto el menos 1, que como a mí me gusta, prefiero ponerlo en forma de 2 intervalos. Es decir, de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a infinito.
Eso quiere decir que hay una discontinuidad y que, por tanto, se hace absolutamente imprescindible para conocer la gráfica de la función analizar sus límites laterales. Empezaremos por el límite cuando x tende a menos 1 por la izquierda, x cubo, x más 1 al cuadrado. Arriba, menos 1 al cubo, menos 1. Abajo, menos 1 más 1 es 0. El 0 puede ser positivo o negativo, pero como está elevado al cuadrado se convertiría en 0 positivo. Como arriba es menos 1 y abajo es un 0 positivo, la tendencia es hacia menos infinito. En el caso del límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, que también es x cubo partido por x menos 1 al cuadrado, menos 1 al cubo menos 1 y menos 1 más 1, aunque aquí ahora menos 1 tienda por la derecha, es igual. El 0 por estar elevado al cuadrado podrá ser positivo, será siempre positivo. Por lo tanto, menos 1 partido por 0 positivo, también tenemos una tendencia hacia menos infinito. Es decir, tenemos claramente una asíntota vertical en x igual a menos 1 con tendencia hacia abajo en los dos extremos, en los dos lados de la asíntota, tanto a la izquierda como a la derecha, tendencia hacia menos infinito. Yo creo que ya podréis ir dibujándolo, esa tendencia, para tener clara, digamos, el aspecto esencial de esta función. Bueno, en segundo lugar, trataré de calcular los puntos de corte con los ejes x e y. Con el eje x la condición es que y sea igual a 0. Si igualo la función a 0, simplemente tengo que igualar a 0 el numerador, x cubo igual a 0, es decir, x igual a 0. Por tanto, tenemos el punto 0, 0. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente no voy a calcular puntos de corte con el eje y porque sería el mismo. Si el punto 0, 0 es un punto tanto del eje x como del eje y como con el eje y solo puede haber uno, pues es este. No hace falta que ponga eje y. Bien, límites en los infinitos. Los límites en los infinitos esta vez los he obviado, tanto el infinito como el menos infinito. ¿Por qué? Porque sé que el grado de arriba es un grado cúbico, grado 3. El grado de abajo es un grado 2, grado cuadrático. Por tanto, yo sé que esta función no tiene asíntotas horizontales. Sí tiene asíntotas oblicuas. Recordar que tanto unas como otras se excluyen mutuamente. Si hay horizontales, no hay oblicuas. Si hay oblicuas, no hay horizontales. Por lo tanto, y sí hay asíntota oblicua cuando el grado del numerador sea una unidad superior al del denominador. Por tanto, esta función dispone de asíntota oblicua. Bien, la asíntota oblicua es una recta cuya ecuación en forma explícita sería igual a mx más n, siendo m la pendiente y n la ordenada del origen. Fórmula para m. Supongo que la recordaréis de otros años. La fórmula para m, la destaco aquí, es el límite cuando x es infinito de f de x partido por x. Por tanto, voy a aplicarlo en este caso. Límite cuando x es infinito, función x cubo, x más 1 cuadrado, partido por x. Como aquí hay un x cubo y aquí hay una x, es posible simplificar la x cubo con la x dejándola al cuadrado. Por tanto, quedaría x al cuadrado y aquí abajo he desarrollado, en vez de poner x más 1 al cuadrado, lo he desarrollado en x cuadrado más 2x más 1. Todos sabéis que este límite, aplicando la regla del L'Hopital un par de veces, llegaréis, como es un x al cuadrado partido por x al cuadrado, al resultado de 1. Luego tenemos una asíntota oblicua con pendiente 1. Ahora vamos a ver la ordenada del origen, la n. La n tiene otra fórmula distinta. Evidentemente, la n es límite cuando x es infinito de f de x menos mx. Lo destaco para que no os olvidéis de ello. Lo voy a aplicar en este caso, límite cuando x es infinito de la función x cubo partido por x cuadrado más 2x más 1. La función x cubo, x cuadrado más 2x más 1, desarrollando el denominador. Menos 1 por x, menos x. Lo primero que tengo que hacer es efectuar la diferencia, la resta de estas dos fracciones para saber cómo es el límite. Bien, entonces sería x cubo menos x por x al cuadrado, x cubo también, menos 2x al cuadrado y menos x. Por tanto, como x cubo y x cubo se van, nos quedaría simplemente límite cuando x tiende a infinito de menos 2x al cuadrado menos x partido por x al cuadrado. No hace falta decir que este límite, aplicando la regla del L'Hopital de nuevo, tendría como resultado menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos una asíntota oblicua bien importante, esencial para esta función, que es la recta y igual a x menos 2. Como podréis ver, ya tenemos prácticamente casi todo el estudio hecho, la parte esencial, los límites. Recordad que para estudiar una función lo que yo tengo que saber es conocer sus límites. Y los límites esenciales de esta función ya los tengo. Por tanto, ahora solamente me falta realizar el estudio de los máximos y los mínimos y los puntos de inflexión con las derivadas. Bien, en ese caso, os muestro esto, análisis de la derivada. Bien, como la derivada, recordar de la diapositiva anterior, era x cubo más 3x al cuadrado partido por x más 1, creo recordar al cubo, el denominador no importa, igual a 0 el numerador. Saco factor común x,
y tengo dos resultados, el 0 y el -3. Naturalmente, para x igual a 0 necesito saber su imagen, sustituyo una función y me da y igual a 0, y lo mismo ocurre con -3, menos 27 cuartos. Bueno, pues aquí tendríamos los dos posibles máximos o mínimos. Pero hay una pequeña circunstancia. Parece ser que el 0, 0 no está muy claro, porque si viene, fijaros aquí lo que he puesto. Lo que he puesto es lo que sabemos hasta el momento. Asíntota vertical en -1. Asíntota oblicua igual a x menos 2. Tendencia en -1 por la izquierda hacia menos infinito. Tendencia en -1 por la derecha también hacia menos infinito. La posición del punto -3 menos 27 cuartos, que tiene toda la pinta, evidentemente, de ser un máximo local, como podéis ver. Y después, la presencia de este 0, 0 aquí no está muy claro ni como máximo ni como mínimo, porque si fuese así, sí sería un mínimo, pero es que la función no viene de arriba, viene de abajo. Entonces, al venir de abajo y tender hacia la asíntota, no está muy claro que sea ni máximo ni mínimo. Y eso salimos de duda con el análisis de la segunda derivada. La segunda derivada nos da los puntos de inflexión. La segunda derivada, simplemente arriba, en el numerador tenía un 6x. 6x igual a 0 significa x igual a 0 y igual a 0. Eso significa que el 0, 0 evidentemente queda descartado como extremo relativo, máximo o mínimo. El 0, 0 es una inflexión. En este punto la curva cambia de curvatura. Evidentemente encaja perfectamente que sea primero, en este caso, como podéis ver, convexa, y después, para que se pueda aproximar a la asíntota, tiene que ser cóncava. Con todo y con ello, la gráfica de la función, ya podéis imaginar cuál es. La gráfica de la función es exactamente esta que tenéis aquí. Una curva creciente decreciente con su máximo local situado en el punto -3 menos 27 cuartos, viene del menos infinito, en el punto 0 tiene una inflexión que le hace doblarse para que tienda hacia la asíntota oblicua igual a x menos 2, que las dos están reflejadas en este gráfico con estas dos líneas rojas. Una vez terminado esto, tendríamos que poner el recorrido y el centrador de crecimiento y crecimiento, que no los he puesto yo, pero evidentemente el recorrido, que es el conjunto de valores y que recorre la función, como podéis ver, esta función recorre todos estos valores de y hasta menos 27 cuartos, pero esta rama de aquí, esta otra parte, recorre absolutamente todo el campo real. Por tanto, el recorrido de esta función sería desde menos infinito hasta infinito. Bueno, pues considero bastante interesante el que vosotros podáis realizar por vosotros mismos el estudio de representación gráfica de esta función, que vuelvo a ponerla aquí, x cubo partido por x más 1 al cuadrado, pues porque, como os he dicho antes, pues bueno, siendo relativamente fácil, tiene un poquito de todo. Espero que hayáis entendido todo lo que se os ha explicado.